Creo que eso ya hemos aclarado y quedó claro, creo que con Camata. Este pueblo que realmente habíamos compartido bastantes momentos, ¿no?, agradables, que habíamos compartido en varios proyectos, en varias obras con ustedes, hermanos, queridas hermanas de Camata. Y creo que mi vocación es seguir trabajando con cada uno de ustedes también y con cada uno de los pueblos. Creo que la confianza que ustedes nuevamente van a depositar a Causacho en esta oportunidad va a tener su triunfo, va a tener logros, porque quiero decirles, hermanos, antes nosotros veníamos candidateando como Causacho Muinas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho nacer este movimiento Causacho y es el claro ejemplo a nivel de toda la región y a nivel también del Perú, porque hemos hecho nacer de este rinconcito de Ubinas, Causacho Muinas. Hoy por hoy es un movimiento regional, hermanos. Eso también tenemos que saber reconocer y eso también queda en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos hemos unido? ¿Por qué hemos hecho un partido regional? Ustedes mismos se dan la respuesta. Nosotros hemos sido un partido local distrital que realmente las puertas del Consejo Provincial y las puertas del Consejo Regional estaban cerradas. Ustedes seguramente han escuchado en las radios cómo yo me enfrentaba al presidente regional cuando no quería apoyarme a mis hermanos. Pero hoy, gracias a esta unión que hemos tenido, estamos seguros que Camocho, yo le digo Camocho, con mucha confianza porque es un amigo mío, las puertas de la región van a estar abiertas para cada uno de todos ustedes. Con solamente una llamada telefónica van a estar abiertas estas puertas. Y estamos seguros que este 5 de octubre gana Causacho, hermanos. Gana Causacho en Huinas, gana Causacho en la provincia y gana Causacho en la región. Y juntos, engranajados, vamos a triunfar todos, hermanos, y se vendrán los grandes proyectos para cada uno de ustedes, queridos hermanos de Camata. Aquí, allá, Causacho ganará. Aquí, allá, Causacho ganará. Aquí, allá, Causacho ganará. ¡Vamos, compañeros!